Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Hola, ¿cómo están? A todos un gran saludo. Qué bueno poder reencontrarnos para aprender la palabra que Dios tiene para nosotros en esta semana. Le mandamos un abrazo, que Dios, la paz de Dios, la gracia, el favor de Dios les acompañe, les rodee y les prospere en todo lo que emprendan. El tema para esta semana está en un solo versículo, San Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, verso 24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El tema es una pregunta: ¿a quién vamos a servir en esta tierra? ¿A quién vamos a servir mientras Dios nos permita vivir en esta tierra? Este versículo, el versículo 24, está justo antes de que Jesús empiece la enseñanza. Hace unas semanas atrás hablamos de ella, y la conclusión era buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, la comida, la bebida, la ropa, las necesidades, serían añadidas, serían suplidas por Dios, ¿verdad? Y bueno, es que aprendamos a confiar en Dios. Entonces, antes de esa enseñanza, Jesús da esta otra del versículo 24, ¿sí? Jesús quiere que decidamos, que tú y yo pensemos, meditemos, reflexionemos y decidamos a quién le vamos a dedicar los años de vida que pasemos en esta tierra. En qué vamos a ocupar, en qué vamos a enfocarnos cada día, cada semana, cada mes, cada año, que Él nos permita vivir en esta tierra. Por eso el tema es: ¿a quién vamos a servir en esta tierra? Y lo primero que quiero destacar es que Jesús dice que mientras estemos en esta tierra vamos a servir a alguien. Escuche eso. Mientras tú y yo estemos en esta tierra vamos a servir a alguien. Sea que lo hagamos conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Vamos a servir a alguien, y ese servicio lo vamos a hacer conscientemente o sin darnos cuenta lo vamos a hacer. Y eso es algo que vamos a aprender ahora, ¿verdad? Pero cada persona que vive en este mundo
va a servir a alguien, sea que lo haga voluntariamente o involuntariamente. Y cuando habla de la palabra servir, de hecho la palabra clave es servir. La palabra servir, traducido literalmente, es ser un esclavo de alguien, estar al servicio de una persona o de una cosa. Es un esclavo que está al servicio, que está a las órdenes de alguien. Y esa esclavitud puede ser involuntaria, es decir, a la fuerza, quieras o no, o puede ser voluntaria. Hay una historia muy hermosa en el Antiguo Testamento que nos ilustra esto. Y está en Éxodo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo 21, del 1 al 6, dice así. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si comprares un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año, ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. O sea, él y su esposa y su familia saldrán libres. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieren hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año. Pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Esta es una historia muy interesante. Pudiéramos hablar mucho de ella, pero bueno, lo quiero usar solo como una ilustración para la enseñanza de hoy. En la primera vez, este hombre llegó a ser esclavo por obligación, por necesidad. No tenía otra. No es que él quería ser esclavo, no es que él deseaba ser esclavo. Simplemente, bueno, lo que dice la historia es que él tenía una deuda, no podía pagarla, y en la antigüedad no te quitaban tu televisión, no te quitaban tu refrigerador, sino te quitaban la libertad. Y él decide venderse como esclavo para pagar su deuda. Y la ley de Dios estipulaba que él tenía que ser esclavo de esa persona durante 6 años. Pero al llegar al 7º año lo iban a dejar libre, ya él podía salir libre. Si él llegaba a la esclavitud forzada por necesidad, con casado, cuando saliera libre iba a salir con su familia. Toda la familia era libre. Pero si cuando él llegó a la esclavitud por necesidad, obligadamente vamos a decir, y durante estaba ahí de esclavo, se enamora de una joven que era también esclava en la misma casa, y se casan. Cuando llegara el día 7º, él podía salir libre, pero su esposa no. Entonces, él tenía que tomar una decisión. Él podía irse libre y decir, bueno, ya soy libre, ya puedo ir a donde yo quiera, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero dice, pero mi esposa, mis hijos, no los puedo dejar, no los quiero dejar. Además, este hombre que ha sido mi amo me ha tratado bien, ha sido bueno conmigo. Entonces, él entra de nuevo a ser esclavo. O sea, él ya era libre, pero él podía volver a ser esclavo. Pero en esta ocasión ya no es por obligación, ya no es por necesidad, sino era por amor. Porque dice, amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y por ese amor que le tengo, yo quiero ser esclavo. Entonces,
se llegaba a ser esclavo, sea voluntariamente porque uno lo hacía por amor o obligadamente, ¿verdad? A la fuerza, como decimos. Pero bueno, Jesús dice que hay dos tipos de ser esclavo. Antes de nacer de nuevo en Cristo, cuando éramos del mundo, nosotros éramos esclavos del pecado. Nos gobernaban nuestras pasiones carnales y el diablo mandaba en nuestra vida. Eso no fue algo que nosotros escogimos. Ya nacemos con la naturaleza pecadora que heredamos de Adán. Ya es algo que no es voluntariamente, sino cuando nacemos, ya nacemos con esa naturaleza de pecado. Eso lo dice Efesios capítulo 2, del 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, antes de conocer a Cristo, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, esa primera esclavitud era estar bajo el dominio del pecado, del diablo, de nuestras pasiones desordenadas, de nuestros deseos incorrectos. Y no es algo que elegimos, es algo que se nos fue impuesto por causa de Adán. Y eso, todo mundo antes de Cristo éramos esclavos, estamos dominados, estábamos bajo el poder del diablo, del pecado y de los deseos naturales de nuestra naturaleza pecaminosa. Humanamente era imposible romper ese yugo que tenía el pecado sobre nuestra vida. O sea, hay personas que dicen, no, ya no voy a hacer esto, yo quiero cambiar, ya no voy a seguir haciendo esto. Pero humanamente, la Biblia dice, humanamente es imposible que el hombre rompa el poder del pecado. Es imposible que yo con mis fuerzas humanas me libere del poder de la esclavitud que el enemigo ha puesto sobre mi vida. Eso está en Romanos capítulo 7 del 21 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Pablo está hablando de su vida antes de Cristo. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Esto describe la condición de la humanidad sin conocer a Dios. Por más que quisiéramos hacer lo bueno, por más que quisiéramos hacer lo correcto, lo justo, por más que quisiéramos ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, dice, por más que lo queramos hacer, dice, hay un poder que nos domina, hay una fuerza espiritual de maldad que está dentro de nosotros, de nuestra naturaleza, que lo que no queremos hacer, hacemos, y lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Y es inútil, porque yo le decía, es imposible humanamente librarse de la esclavitud del pecado. El pecado nos tiene dominado, el pecado nos tiene sojuzgado, nos hace ir a hacer lo que Él quiere y no podemos librarnos de ese yugo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a libertar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? La esperanza, la buena noticia, el evangelio, es que la única manera de salir de la esclavitud era ser redimido.
que alguien pagara el precio por nuestra libertad. Y esa palabra redimir es una palabra que se usa para comprar a alguien que está en esclavitud. En la antigüedad, la esclavitud era muy común, tristemente. Y la gente iba al mercado y así como vamos a comprar pescado, como vamos a comprar carne, pollo, vamos a comprar verduras, vamos a comprar diversos bienes. En la antigüedad los esclavos estaban en el mercado. Estaban ahí encadenados, sus manos, sus pies. Estaban ahí encadenados a la venta. Entonces las personas llegaban y decían, bueno, yo necesito comprar a una mujer, a un varón, a un joven, yo necesito un adulto que sepa hacer eso. Y llegaban y así como tú vas y examinas los refrigeradores, examinas las frutas, así ellos empezaban a ver, a preguntar, ¿cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta? A ver, lo examinaban, si han visto películas, le veían cómo están sus ojos, sus dientes, si estaban fuertes, si estaban débiles, si estaban sanos, enfermos. Lo revisaban como una mercancía y cada esclavo tenía un precio. Si yo quería comprar uno, tenía que pagar ese precio. Se llama el precio de la redención. Si la única manera que él dejara de ser esclavo de esa persona que tenía, porque ellos tenían un documento, un documento legal donde acreditaba que ellos eran los dueños de ese esclavo. ¿No? O sea, yo no podía llegar y decir, suéltalo, te lo ordeno. No, porque ellos tenían un papel legal. La única manera de que él lo soltara es que yo pagara el precio que se requería, que se demandaba para que él sea libre. Y Dios pagó el precio por nuestra libertad. Y el precio que Dios pagó fue un precio muy alto, muy alto. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, del 18 al 23. Primera de Pedro 1, 18 al 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en los últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces Dios pagó el precio para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y ese precio fue la vida de su Hijo. Jesús derramó su preciosa sangre. Toda su sangre fue vertida en la cruz. Y ese es el precio que vale tu libertad y mi libertad. Dice que ahora hemos nacido a una nueva vida, porque cuando ese precio fue dado por nuestra libertad, fuimos comprados, fuimos adquiridos por Dios. Como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Fíjese qué tremendo es esto. Éramos esclavos del pecado. Teníamos que obedecer al pecado, aunque no quisiéramos. Y no había manera de ser libre de ese poder maligno. Dios paga el precio, la sangre de su Hijo.
sacrificio de su Hijo en la cruz y nos compra y quita el poder del pecado. Eso es lo que se llama nacer de nuevo o una nueva vida. Nos da una nueva naturaleza. La naturaleza antigua es quebrantada, el poder del pecado del diablo es quitado y ahora nos pone el Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo dirija, gobierna, nos guíe en la nueva vida que es Cristo. Ahora yo ya no soy dueño de mi vida. Ahora, si yo entiendo esto que les estoy compartiendo, si yo capto lo que pasó, como dice 1 Corintios, ya no somos nuestros propios dueños, mi vida no me pertenece a mí. Ahora le pertenece al que me compró. ¿Quién me compró? Dios. ¿Sí? Y ahora debo de vivir sirviendo a ese Dios que me compró. Eso es importante que entendamos, que Él pagó el precio para comprarnos, para sí, para cumplir su propósito, para que tú y yo le sirvamos. Sin embargo, servir a Dios no debe ser algo obligatorio, a diferencia del pecado. El pecado es un amo cruel. Él no te va a pedir permiso. Él no te va a decir, ¿quieres servirme? Oye, ¿estás de acuerdo? Él te obliga, Él te fuerza, Él se impone para que tú hagas su voluntad, te guste o no te guste. ¿Sí? Sin embargo, Dios no te obliga, Dios no te amenaza, Dios no se impone, sino que Él te invita. Él te pide que tú voluntariamente decidas servirlo, ser su esclavo. Romanos capítulo 6, del 18 al 22, voy a leer, dice así: una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de todas esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues resulta en la vida santa y finalmente la vida eterna. Entonces, dice, antes servíamos al pecado, aunque no queríamos, aunque queríamos hacerlo bueno, no podíamos. Ahora dice, ahora que hemos sido comprados, sirvamos a Dios. Voluntariamente, o sea, no es obligatorio, no es impuesto. Recuerdan la historia del hombre cuando le decía a su esclavo, ya te puedes ir, te doy tu libertad, ya cumpliste 6 años, vete, al 7º año eres libre. Pero él dice, pero es que yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo estoy bien acá, yo no quiero ser libre, yo quiero ser esclavo. Pero ya la primera vez fue esclavo por obligación, por necesidad, a la fuerza. Pero la segunda vez él fue esclavo porque dijo, yo amo y yo quiero quedarme aquí, yo quiero servir acá, estoy a gusto acá. Ya no fue a la fuerza. Y por eso lo llevan a la casa de Dios, al templo, y ahí en una ceremonia pública le perforan le abren un hoyo acá en el lóbulo de su oreja, y con eso esa era la marca que él era esclavo voluntariamente, que él decidió servir a ese dueño, que él por amor quiere dedicar su vida al servicio de ese dueño, que lo ha tratado tan bien. Entonces, nosotros antes de Cristo servíamos al pecado, a la fuerza. Y todo lo que hicimos en el pasado, como dice acá, nos avergüenza. Fueron cosas terribles, cometimos errores garrafales,
tomamos malas decisiones que afectaron nuestra vida, nuestra familia. Bueno, cuando servimos al pecado nos fue mal. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de servir a Dios. Ahora tenemos la gran bendición de servir a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios generoso. Por eso, mientras estemos en esta tierra, vamos a servir a alguien, sea voluntariamente, por amor o por necesidad o a la fuerza. Yo quiero decirte que si uno no sirve a Dios, invariablemente servirá al pecado. Por eso Jesús dice, no pueden servir a dos señores. Y ahí eso nos lleva a la segunda verdad de este pasaje. No hay forma de permanecer neutral. Es decir, no hay términos medios en cuanto a quién vamos a servir. O sea, yo no puedo decir, porque alguien puede decir, bueno, yo ya no voy a servir al pecado porque ya soy hijo de Dios. Cristo pagó con su sangre mi libertad, ahora ya no, el pecado ya no tiene poder en mí, ya soy libre. Entonces yo no puedo decir, bueno, ya soy libre, pero yo quiero ser libre, entonces ya no voy a servir al pecado, pero tampoco voy a servir a Dios, ¿no? Yo quiero ser libre. Invariablemente, como dice Jesús, tienes que tomar una decisión, porque aunque tú digas que te quedas libre, vas a tener que servir a alguien. Recuerda, la manera de servir es o por amor o por obligación o a la fuerza o por imposición. No puede uno permanecer neutral. No hay términos medios, ¿verdad? No puedes decir, bueno, con un pie voy a servir a Dios, con otro pie voy a servir al pecado o al mundo, ¿verdad? Una semana a Dios, una semana para el mundo. Bueno, voy a tomar unas vacaciones de mi servicio a Dios y este año lo voy a tomar para hacer algunas cosas que tengo que hacer. Dice, no puede haber neutralidad. No hay términos medios. Tenemos que decidir a quién vamos a servir, sea a Dios o sea a otro señor. Y aquí aparece la palabra riqueza, pero la palabra original no es riqueza. La palabra original es mammón, con doble M, mammón. Es una palabra griega. Esta palabra mammón significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza. Mammón no son bienes terrenales. Mammón es aquello en lo que tú pones tu confianza, tu esperanza, lo que tú crees que te va a sostener o que te va a sustentar. ¿Sí? Entonces, esta palabra mamón no significa que los bienes materiales sean ídolos o que sea algo malo. Los bienes materiales no son buenos o malos. La Biblia no enseña que sea malo tener bienes materiales, sino lo malo es depender de ellos, creer que podemos confiar en los bienes materiales que nos pueden sustentar en esta vida. Eso es mamón, es eso. Es esa actitud que yo tengo. Decir, es que, por ejemplo, Eclesiastés 10:19 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Escúchenlo, dice Eclesiastés 10:19. Una fiesta da alegría, un buen vino, felicidad. Y el dinero lo da todo. Escuche eso, cuando dice la persona, no hombre, si yo tuviera dinero sería feliz. No, si yo ganara más, no, mi vida sería gozosa, no, mi familia estaría, no, si mi negocio creciera, si yo duplicara, triplicara mi salario, no, hombre, yo estaría, no, mi vida sería plaza. O sea, cuando yo creo que el dinero lo da todo, que el dinero da la felicidad, que el dinero da la seguridad, esa creencia es lo que es mamón. Yo estoy poniendo mi confianza, yo estoy poniendo mi esperanza en los bienes materiales.
Recuerda, los bienes materiales no son buenos ni malos, es como yo los mire. Si yo digo, es que los necesito, es que me hace falta, es que no voy a ser feliz si no lo tengo. En Lucas capítulo 12, del 15 al 20, la semana pasada hablamos de este pasaje, en Lucas 12, del 15 al 20, y dice así: y Jesús les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Entonces Mamón, recuerde, no es que sean malos los bienes materiales. Lo malo es, como dijo este hombre, tengo suficiente, voy a gozar la vida, ya tengo asegurado mi futuro, no me va a faltar nada, pase lo que pase, estaré bien. O sea, él estaba confiando en los bienes materiales. Él creía que los bienes materiales le daban protección, le daban seguridad. Él pensaba eso. Entonces Mamón no son los bienes materiales, sino es la actitud que tienes de lo que tú crees sobre los bienes materiales. 1 Timoteo capítulo 6, del 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Aquí habla de Mamón. ¿Qué es Mamón? El amor al dinero. El creer que si yo tengo mucho, estaré bien. Mi familia será feliz, que el dinero da la felicidad, que el dinero da la seguridad, que el dinero va a hacer que todo yo disfrute esta vida, que esta sea una vida buena. Cuando yo tengo ese concepto del dinero, entonces yo viviré para servir a Mamón, porque si el dinero es el que me va a solucionar mi problema, pues entonces yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que echarle todos los kilos, porque mientras más yo tenga, pues mejor clase de vida estaré. Y ese tipo de mentalidad muchísima gente lo tiene, incluyendo muchos hijos de Dios, que creen que el dinero, que los bienes materiales es lo que le asegurará un buen futuro. Recuerde, el dinero, los bienes materiales no son malos. Es cuando tú confías, cuando tú crees que te va a dar seguridad, cuando tú piensas que esa es la clave para la felicidad, cuando tú crees que eso es necesario para que tu familia esté bien, y cuando tú pones tu confianza en los bienes materiales, es entonces cuando sirves a Mamón. Cuando tú gastas tu tiempo, tu energía, tus recursos, no tienes tiempo para otra cosa, porque tienes que obtener, tienes que ganar, tienes que producir. No puedo servir a Dios porque es que tengo que atender otros asuntos, es que ¿quién va a pagar mis deudas? ¿Quién va a pagar la escuela de mis hijos? No tengo, discúlpame Dios, no tengo tiempo, tengo que conseguir lo suficiente para que mi familia esté bien. Entonces, cuando vivimos enfocados, nos ocupamos para alcanzar el éxito terrenal, entonces estamos sirviendo a Mamón. Un ejemplo de eso está en Marcos capítulo 4, 18 y 19.
Marcos 4, 18, 19, la Nueva Traducción Viviente dice, hablando de la parábola del sembrador, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Entonces, muchas personas escuchan el Evangelio, reciben el Evangelio, pero cuando reciben esa libertad, ellos dicen, sí, ya soy libre del pecado, pero tengo que ocuparme de mi familia, pero tengo que atender mis necesidades, pero tengo que atender mis necesidades, tengo que superarme, tengo que tener éxito, tengo que tener una mejor casa, un mejor carro. Y bueno, y empieza, dice, los afanes, lo atractivo de las riquezas, ¿verdad? Y entonces nos metemos en una carrera, vamos buscando el éxito, vamos buscando, queremos más, queremos obtener más, queremos ganar más, queremos alcanzar más. Y toda nuestra vida la gastamos en eso. Estamos sirviendo a Mamón y no servimos a Dios. Queda desplazado, queda en un lado. Y al final volvemos a caer esclavos de Mamón, en vez de servir a Dios. Dios nos ha redimido a un precio muy alto. Recuerda eso. El precio que Él pagó por ti y por mí fue la sangre de su amado Hijo. La sangre preciosa de su Hijo. Él es nuestro dueño ahora. Él tiene el derecho sobre nosotros porque Él pagó por nosotros. Pero no nos obliga a servirlo, sino que Él espera que lo hagamos en respuesta al gran amor que nos tiene. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y aquí hacemos la pausa para terminar. ¿Por qué debo de servir a Dios? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué debo dedicarle mi tiempo a Dios? ¿Mis recursos a Dios? ¿Mis talentos a Dios? ¿Por qué? Solamente puede servir a Dios voluntariamente aquel que entiende que Dios pagó un precio muy alto por él. La vida que llevábamos antes era una vida destructiva, terriblemente dolorosa. Y Él mandó a Jesús para librarnos de esa vida tan triste, tan deprimente. Y cuando yo entiendo eso, yo digo, wow, cuánto me ama Dios. ¿Cómo es posible que mandara a su precioso Hijo, a su Hijo amado? ¿Cómo es posible que sacrificara lo que más amaba por mí para que yo sea libre? O sea, cuando yo entiendo la dimensión del amor de Dios, dice la Biblia, el que no escatimó a su propio Hijo, o sea, Él no dijo, bueno, es que no voy a dar a mi hijo es lo más valioso, es mi único hijo, va a sufrir. No, Él dijo, por tal de salvar a mi pueblo, voy a mandar a mi hijo, que voy a ofrecer en pago a mi hijo por la libertad de los demás. Y cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho, entonces cuando yo le sirvo, no es por obligación, no es por temor, no es porque me amenacen. Cuando yo sirvo a Dios, lo hago en respuesta a su amor. Por eso dice Juan, nosotros le amamos a Él, porque Él, Dios, nos amó primero. Entonces la decisión es nuestra.
¿A quién serviremos mientras dure nuestra vida en esta tierra? ¿A quién vamos a dedicarle nuestra vida? Recuerda que no hay neutralidad. Tú dices, bueno, yo no voy a servir ni a Dios, pero tampoco al mundo. O sea, no puede haber, dice, va a servir a alguien, sea Dios, o sea Mamón, o sea otro Dios. Pero a alguien va a servir. Va a trabajar para alguien, va a dedicar su vida para alguien. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que debemos dedicar nuestra vida a aquel que nos amó tanto, que entregó a la muerte a su Hijo para comprar nuestra libertad. Y que al entender esto, le sirvamos por amor, como aquel siervo que puso su oreja, dijo, yo quiero trabajar para ti, yo quiero servir, yo quiero vivir mi vida para todos los días de mi vida bajo tu servicio. Así que le perforaban la oreja voluntariamente, por amor. Y él servía feliz, contento, porque lo hacía por amor. Que tú y yo sirvamos a Dios por amor. Vamos a orar. Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y hoy tú nos preguntas, ¿a quién estamos sirviendo? Cada día, cada semana, cada mes, cada año que nos das en esta tierra, ¿a quién estamos sirviendo? Perdónanos si no hemos logrado entender lo que tú has hecho a nuestro favor. El sacrificio tan grande que implicó el costo de nuestra salvación, para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado, para que saliéramos del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ahora, Señor, que por amor, voluntariamente, en respuesta a tu amor, nosotros te sirvamos a ti. Ayúdanos a dedicar toda nuestra vida para agradarte, para honrarte y para hacer tu voluntad. Que podamos vivir cada día conscientes que tú eres nuestro dueño y que te servimos porque te amamos, porque deseamos hacerlo, porque tú nos demostraste tu amor primero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, los anuncios que tenemos es que este domingo 26 de febrero vamos a tener nuestra clase número 1 de la Universidad de la Vida. Y por eso, hablando de a quién vamos a servir, desde el principio, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona entrega su vida a Jesús, le empezamos a enseñar que debe de servir a Dios. Recuerden, no se le puede obligar, pero se le debe de enseñar. Y los nuevos creyentes deben de empezar a entender quiénes son cómo es su nueva vida en Cristo y lo que Dios espera para ellos. Así que manden a sus discípulos, vean que sus discípulos puedan estar para ese domingo a las 9 de la mañana, la Universidad de la Vida, la clase 1. Así que 9 en punto estaremos iniciando este domingo la Universidad de la Vida. Ese domingo terminan las inscripciones para la Escuela Capacitación Destino. Si todavía no se ha inscrito, hágalo, dígale a sus discípulos que lo hagan, porque ya el domingo cerramos inscripciones para que ya en el mes de marzo arranquemos la Escuela Capacitación Destino. También le recuerdo que ese domingo es el último domingo para inscribirse al curso de matrimonios. El curso de matrimonios, el 90% es en línea, es a través de Zoom, pero solo hay tres reuniones presenciales. Así que los que van a tomar su curso de matrimonio para conocer los principios bíblicos para fundar una familia que agrade a Dios, están invitados a participar. Y les recordamos que tenemos cada martes entrenamiento, cada martes Dios tiene una palabra, Dios tiene una ministración para nuestra vida.
y una encomienda para que tú y yo podamos servirlo, podamos hacer su voluntad. Les amamos, cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide a usted y a su familia. Bendiciones.